Bien, comenzamos con la clase número 1, ¿sí? De este curso de programación. Para comenzar, vamos a ver qué es el software. El software básicamente es el cerebro de la computadora, ¿no? O sea, el software es un conjunto de instrucciones o programas que se le dice a una computadora el cómo realizar tareas específicas. Como les había dicho en la introducción, la computadora no piensa, solo ejecuta acciones, ¿sí? Ahora, en cuanto al software, nosotros tenemos ahí varios tipos, ¿no? Tenemos software de sistema, software de aplicación, software de programación. Tenemos ahí distintos tipos de software. Y además de que tenemos el software, también tenemos el hardware, que es la parte física de la computadora, ¿no? Ahí puede entrar el procesador, la memoria RAM, el disco rígido y demás. Ahora, algo muy importante que nosotros vamos a aprender en este curso de programación son los algoritmos, ¿sí? Los algoritmos, ¿qué son? Básicamente son recetas para resolver problemas, ¿sí? Son una secuencia de pasos ordenadas que nos van a ayudar a resolver un problema. ¿Quién lo va a hacer al algoritmo? Bueno, obviamente nosotros. Ahora, aquí tenemos que tener en cuestión de los algoritmos, las características, y es que tiene que tener finitud, o sea, no es como que es infinito, o sea, tiene un número finito de pasos, claridad, no tiene que tener ambigüedades, precisión, entrada, que vendría a ser la entrada de datos para poder hacer las operaciones, salida, que es lo que el algoritmo va a devolver una vez que termine de hacer eso que nosotros le hemos pedido, eficiencia y generalidad. El tema de la generalidad es muy importante, ¿sí? Eso lo vamos a ver en los ejercicios prácticos, es donde vamos a tener más claros estos conceptos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos algoritmos, algoritmos de búsqueda, algoritmos de ordenamiento, de cifrado. Estos algoritmos ya están predefinidos, ¿sí? O sea, ya existen algoritmos de búsquedas que están probados y que son eficientes. También algoritmos de ordenamiento. Entonces, no es como que nosotros nos tenemos que inventar nuestro propio algoritmo de búsqueda. Obviamente que si nosotros queremos, lo hacemos. Hacemos nuestro propio algoritmo de búsqueda o de ordenamiento, de cifrado. ¿Por qué no? O sea, si estamos aquí para aprender programación, en un futuro podemos hacerlo. Pero por el momento, digamos, si la rueda está creada, la podemos utilizar, ¿no? No hay nada de malo en eso. Después tenemos, por ejemplo, las maneras en las que nosotros podemos representar un algoritmo. Puede ser pseudocódigo, diagrama de flujos y código fuente, que vendrían a ser los lenguajes de programación, ¿sí? El pseudocódigo es una mezcla entre lenguaje natural y el tema del lenguaje de programación. Después tenemos el código fuente, que vendría a ser directamente el lenguaje de programación, que es con el que nosotros vamos a hacer con el que le va a entender, digamos, la computadora. Y los diagramas de flujos, que son representaciones gráficas mediante símbolos. El diagrama de flujo a nosotros nos va a ayudar a entender los pasos que nosotros tenemos que seguir, las condiciones y demás. Este es el primer paso, el diagrama de flujo, por ese motivo es que vamos a comenzar con eso, porque aquí vamos a ir sentando las bases de la lógica, ¿sí? Ahora, en cuanto a los lenguajes de programación, es importante que ustedes sepan que hay niveles. Tenemos los lenguajes de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel, ¿sí? Los de bajo nivel, la verdad es que no les recomiendo a nadie programar en esa cosa, porque son, por ejemplo, lenguajes como el ensamblador, que no es nada intuitivo, digamos, es bastante complicadito de ahí de hacer. Pero en cambio los lenguajes de alto nivel son lenguajes que nosotros podemos entender. La mayoría obviamente está escrito en inglés, la sintaxis está en inglés, los acrónimos están en inglés, pero no se vamos a hacer problema, digamos, una pequeña base o incluso traduciendo las palabras vamos a entender, ¿no? Que no es el caso, no es como que vamos a estar traduciendo todo, pero entender qué es lo que hace es muy importante, ¿sí? Bien, ahora pasemos a la simbología de un diagrama de flujo.
Esto es muy importante, ¿sí? Estos se los tienen que memorizar para qué sirve cada uno, porque de todas maneras, digamos, con la práctica es algo que inevitablemente se lo memorizan. Tenemos aquí, por ejemplo, el símbolo de inicio y también es el símbolo de fin, con el que nosotros marcamos el inicio de un diagrama y el final. Después tenemos la de operación. Esto es un rectángulo en donde adentro vamos a hacer operaciones, ¿sí? Exclusivamente para operaciones. Después tenemos este circulito que va a ser básicamente para hacer las conexiones, ¿sí? Cuando un diagrama es muy largo, bueno, vamos a utilizar esto como para no estar poniendo una línea que vaya de aquí hasta allá. Simplemente vamos a hacer eso. Vamos a poner un conector. Después tenemos las flechas que indican el camino, por así decirlo, de un diagrama de flujo. Tenemos el rombo, que este es un condicional, y este rombo es un rombo de bucle, ¿no? Las dos utilizan condiciones, nada más que este es por un sí o por un no, y este es un bucle en donde cuando cumple la condición va a entrar a hacer varias veces algo, y cuando termine sale y termina el diagrama, o hacemos algo más antes de que termine y cerramos el diagrama, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan la diferencia entre este y este. Este es un bucle. ¿Cómo me doy cuenta que es un bucle? Básicamente porque tiene las dos flechitas, ¿no? O sea, fíjense que tiene una por acá y la otra sale directamente por abajo. En cambio este tiene por acá y por acá. Esto es un if, se le dice también. Un if, y esto es un while, por así decirlo. Entonces, esto es una manera muy sencilla de distinguir qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Si es un bucle o si es una condición simple. Después tenemos este símbolo, que es un trapecio, si no me equivoco. Perdone si no me sé bien los nombres de las figuras. Trapezoide, así era, trapezoide. Aquí es donde nosotros vamos a hacer el ingreso de datos, ¿sí? El ingreso de datos va a ser muy importante porque necesitamos datos para poder hacer algo y básicamente trabajarlos, ¿no? Este símbolo es de rutina, es cuando ya se empiezan a hacer rutinas dentro del diagrama. Por el momento no lo vamos a ver porque esto es más avanzado, digamos, pero es importante que lo conozcan. Y por último tenemos este símbolo que es el de impresión, es lo que nosotros vamos a mostrar por pantalla, ¿sí? Es decir, que si nosotros en nuestro programa queremos mostrar un mensaje, bueno, lo podemos hacer mediante este símbolo que es de impresión, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta las estructuras básicas de control de un diagrama de flujo. Tenemos tres por el momento: secuencial, condicional y bucle, ¿sí? El secuencial es lineal, es una instrucción tras de otra, nada más. El condicional es lo que me permite preguntar por un sí o por un no, ¿sí? Y el bucle es lo que se va a repetir muchas veces hasta una condición específica, digamos, cuando termine, cuando esa condición se cumpla o ya no se cumpla, va a salir. Depende ahí cómo lo hagamos nosotros, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos como para que tengan una mejor idea. Este es el secuencial, esto es lo que les decía. Este es el símbolo de inicio y este es el símbolo de fin. Nosotros iniciamos, hacemos una operación, 2, 3, las operaciones que sean necesarias, ¿sí? No necesariamente tienen que ser 3 siempre, ni 2, ni una, no, las que hagan falta. Fíjense cómo las flechitas me van indicando el flujo de este diagrama, ¿no? Y tenemos un inicio y un fin. Ese es el secuencial, ¿sí? Después tenemos el condicional, que esto es lo que yo les decía. Esto es un if, porque ven cómo sale por acá y por acá. Un sí y un no. Entonces iniciamos, hacemos una condición, por ejemplo, A mayor que B. Fíjense cómo aquí he cometido un error, y es que no he ingresado las variables de A y B, ¿sí? Pido perdón por ese pequeño detalle, gran detalle. Vamos a suponer que aquí tenemos el trapezoide donde nos dice que ingresa A y B, y preguntamos si A es mayor que B. Si me dice que sí, entonces A es mayor. Si me dice que no, B es mayor. Cerramos. Y fíjense, aquí podemos hacer una operación 3, o sea, podemos hacer otro tipo de operaciones y después finalizar nuestro diagrama,
Sí, esto es un condicional. Este, aunque no lo quieran, lo vamos a ver muchísimo. Luego tenemos el bucle, ¿sí? En donde nosotros, fíjense cómo ahora ya no es ni este ni este. O sea, ha pasado a ser totalmente secuencial, algo que uno le tiene que hallar la formita, ¿sí? Entonces podemos ver. Yo les había dicho que un bucle, este rombo es un bucle porque tiene la salida por acá y por abajo. Eso es lo que me distingue a mí de la anterior, que tiene la salida solamente por los costados. A la hora de programar, la verdad es que esa diferencia nos ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces siempre que sea un bucle, marquen esa diferencia que sea por abajo. Ahora, nosotros tenemos aquí, vamos a analizarlo. Tenemos un inicio, tenemos, esto le había dicho que era para ingresar datos, tenemos un dato, este era para operaciones, tenemos aquí un c igual a 1. Aquí tenemos una condición que cuando se cumpla va a entrar y me va a pedir un número, ¿sí? Vamos a hacer las operaciones que sean necesarias, vamos a incrementar un contador. Esto no se preocupen, si no lo entienden todavía, no se preocupen, solamente es como para que ustedes vayan viendo la naturaleza de un diagrama de flujo, ¿no? Y fíjense como aquí yo, para no hacer esto de tener que ir por acá, o sea, de no hacer este recorrido, yo directamente le pongo un conector y lo mando aquí y le digo que vuelva para acá. Una vez que esto termine de vuelta, va a salir, me va a imprimir el resultado. Fíjense que este es para imprimir y termino mi diagrama, ¿sí? Estos son tres ejemplos, los principales que nosotros tenemos que tener en cuenta: secuencial, condicional y bucle, porque son los que inevitablemente vamos a utilizar, ¿sí? Como les he dicho, no se preocupen, esto es solo una clase de teoría, ya vamos a ir a la práctica, ¿sí? Después tenemos los tipos de datos que tenemos, por ejemplo, los datos primitivos, que son los enteros, los reales, los caracteres, las cadenas de caracteres y los booleanos, ¿sí? Esto los pongo ahí entre paréntesis porque esto está en inglés. O sea, cuando ustedes lo vean, esto va a estar en inglés. Entonces puede ser integer o int, float, double, char, string, bool, ¿sí? O sea, esos son los nombrecitos en inglés. Con el tiempo se van a ir acostumbrando y en vez de decir entero van a decir int. Luego tenemos los datos compuestos, que tenemos los arreglos o vectores, también conocidos como array. Luego las estructuras como struct, record, las tuplas, tenemos las listas y los conjuntos. Después tenemos, esto ya son, a ver, vamos a decir, esto vamos a nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿sí? Por así decirlo, o sea, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el nivel este, por así decirlo, por niveles, vamos, por ponerle, digamos, una categoría, tenemos los datos abstractos, como por ejemplo pilas, colas, árboles, grafos y mapas o diccionarios, que esos son, no es tan complicado de manejarlos, pero sí ya hay que tener ahí un poquito más de nivel, ¿no? Nosotros hoy en este comienzo de curso vamos a estar parados aquí y va a pasar un tiempito para que lleguemos aquí, así que vamos a meterle muchas ganas para poder llegar a esto y luego a esto, ¿sí? Y con esto, final de clase 1, ¿sí? Final de la clase 1. Espero que te haya gustado esta clase. Perdón si se ha hecho un poco largo, pero no quería ir muy rápido, quería estar ahí tranquilo más, como para que no se me pierdan, ¿sí? Cualquier duda, tienen los comentarios. No olviden seguirme en Instagram, suscribirse al canal. Y también si tienen algunas dudas directas, las pueden dejar ahí en las cajas de comentarios, ¿no? Si no, tienen mi Instagram, como les he dicho en la introducción, en donde ustedes pueden mandarme cualquier tipo de duda, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase, que directamente ya va a ser de práctica, ¿sí? Nos vemos ahí.